Querido amigo, imagina por un momento que tu hogar es un refugio, un lugar sagrado donde el amor, la paz y la seguridad deberían reinar como un río tranquilo que fluye sin cesar. Pero, ¿qué sucede cuando ese refugio se ve sacudido por tormentas inesperadas? ¿Qué haces cuando las olas de la discordia, el miedo o la inseguridad chocan contra las paredes de tu hogar? Sé que estás aquí porque sientes esa tensión. Tal vez son las discusiones que estallan sin previo aviso, palabras afiladas que hieren más de lo que curan. Quizás es la ansiedad que se cuela en las noches silenciosas, susurrándote preocupaciones sobre el futuro, el dinero o la salud de tus seres queridos. O tal vez, en lo más profundo de tu corazón, sientes una inquietud espiritual, como si una sombra invisible intentara apagar la luz de tu hogar. No estás solo en esta lucha. Todos enfrentamos estas tormentas, esas fuerzas que amenazan con robarnos la paz que tanto anhelamos. Pero déjame decirte algo. No estás indefenso. Dios no te ha dejado sin protección. Tu hogar es el lugar donde tus seres queridos se reúnen, donde los recuerdos se tejen y los sueños nacen. Puede ser un bastión de paz, un faro en medio de la tormenta. Hoy, quiero caminar contigo a través de un viaje espiritual que transformará tu hogar. Vamos a descubrir 5 escrituras poderosas, palabras directamente inspiradas por Dios, que serán como un escudo impenetrable contra el mal. Pero antes de continuar, detente un momento. Respira profundamente. ¿Qué tormenta está amenazando la paz de tu hogar hoy? ¿Es el miedo? ¿Es la discordia? ¿Es algo que no puedes nombrar, pero que sientes en tu espíritu? Mantén esa pregunta en tu corazón, porque hoy Dios tiene una palabra para ti. No estás aquí por casualidad. Hay esperanza, hay poder y hay una promesa divina que puede restaurar tu hogar. Quédate conmigo, porque juntos vamos a construir un refugio espiritual que ninguna tormenta podrá derribar. Permíteme contarte una historia, una que quizás resuene contigo. Hace algunos años conocí a una familia, los Martínez, que vivía en un pequeño pueblo. Desde afuera, su hogar parecía perfecto, una casa acogedora, un jardín bien cuidado, y risas de niños que llenaban el aire los fines de semana. Pero dentro de esas paredes, las cosas eran diferentes. Ana, la madre, me confesó una noche con lágrimas en los ojos que su hogar se sentía como un campo de batalla. Las discusiones entre ella y su esposo, Carlos, eran constantes. Pequeños desacuerdos sobre dinero o tareas del hogar se convertían en gritos que resonaban hasta altas horas de la noche. Sus hijos, que alguna vez jugaban con alegría, ahora se escondían en sus habitaciones, temerosos de la tensión que llenaba el aire. Pero no era solo la discordia lo que los atormentaba. Ana sentía un peso espiritual, como si algo oscuro se hubiera asentado en su hogar. Las noches eran inquietas, llenas de pesadillas y preocupaciones que no podían explicar. Carlos, por su parte, estaba abrumado por el estrés del trabajo, temiendo no ser suficiente para su familia. «Pastor», me dijo Ana, «quiero que mi hogar sea un lugar de paz, pero no sé cómo lograrlo. Siento que estamos perdiendo la batalla». ¿Te suena familiar esta historia? Tal vez no sean las mismas circunstancias, pero todos hemos sentido ese caos que amenaza con desmoronar lo que más amamos. Los Martínez no sabían entonces que la respuesta a su dolor estaba más cerca de lo que imaginaban. Un día, Ana encontró un versículo que cambiaría todo. Salmo 91, versículos 1 y 2, que dice: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré». Estas palabras se convirtieron en su ancla. Ana y Carlos comenzaron a orar juntos, a declarar esta escritura sobre su hogar cada mañana. No fue mágico, no fue instantáneo, pero poco a poco, la paz comenzó a filtrarse en su hogar como la luz del amanecer que disipa la oscuridad. Las discusiones se volvieron menos frecuentes, los niños comenzaron a sonreír de nuevo, y esa sombra espiritual que los oprimía empezó a desvanecerse.
La historia de los Martínez no es única. Es un testimonio del poder de la palabra de Dios para transformar incluso los hogares más quebrantados. Pero aquí está la pregunta. ¿Qué harías si supieras que hay un poder más grande que cualquier tormenta en tu hogar? ¿Y si Dios mismo te diera las herramientas para proteger lo que más amas? Quédate conmigo, porque eso es exactamente lo que vamos a descubrir. Amigo, déjame hacerte una promesa. No tienes que vivir bajo el peso del miedo, la discordia o la inseguridad. Dios no diseñó tu hogar para ser un lugar de caos, sino un santuario de paz, amor y fortaleza. En este video, vamos a explorar 5 escrituras poderosas que serán como un escudo espiritual alrededor de tu hogar. Estas no son solo palabras en una página, son promesas vivas, inspiradas por el Espíritu de Dios, que tienen el poder de expulsar el mal, restaurar la paz y fortalecer tu fe. La primera de estas escrituras, Salmo 91, versículos 1 a 2. Ya la mencionamos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa esto? Imagina un castillo fuerte, con muros altos e impenetrables. Ese castillo es Dios mismo, y cuando tú y tu familia deciden habitar en él, a través de la oración, la fe y la obediencia, estás colocando tu hogar bajo su protección divina. El Salmo 91 no es solo una poesía hermosa, es una declaración de guerra contra las fuerzas que intentan destruir tu paz. Cuando declaras estas palabras sobre tu hogar, estás invitando al Dios Todopoderoso a ser tu refugio, tu fortaleza. Pero no se trata solo de palabras, se trata de fe. Ana y Carlos aprendieron esto cuando comenzaron a orar este versículo juntos. No solo lo recitaban, sino que lo creían, lo vivían, y poco a poco, su hogar comenzó a transformarse. Hoy, te invito a tomar esa misma decisión. No importa cuán fuerte sea la tormenta que enfrenta tu hogar, la palabra de Dios es más poderosa. Estas 5 escrituras que compartiremos contigo son como llaves que abren la puerta a la protección divina. Son un recordatorio de que no estás solo, de que Dios está contigo, luchando por tu hogar. Así que, respira profundamente otra vez. ¿Estás listo para recibir estas promesas? ¿Estás listo para ver tu hogar transformado por el poder de Dios? Ahora, amigo, quiero invitarte a un viaje. No es un viaje físico, sino uno espiritual, uno que te llevará desde el caos hasta la paz, desde la inseguridad hasta la confianza, desde la oscuridad hasta la luz. Este viaje no será fácil, porque requiere que abras tu corazón, que examines tus luchas y que confíes en Dios de una manera nueva. Pero te prometo que valdrá la pena. A lo largo de este video, vamos a caminar juntos a través de las tormentas que amenazan tu hogar. Vamos a descubrir por qué estas tormentas persisten, cómo combatirlas con la palabra de Dios, y cómo construir un hogar que no solo sobreviva, sino que prospere en medio de cualquier adversidad. Pero para hacer este viaje, necesito que hagas algo. Quédate conmigo. No dejes que las distracciones del día te alejen. Apaga el ruido del mundo por un momento y permite que la voz de Dios hable a tu corazón. Toma un momento ahora mismo para reflexionar. Pregúntate, ¿estás listo para proteger tu hogar con la verdad de Dios? ¿Estás dispuesto a tomar estas 5 escrituras y hacerlas parte de tu vida diaria? No se trata de un ritual vacío, sino de una decisión deliberada de confiar en las promesas de Dios. Imagina tu hogar como un faro en una noche tormentosa, brillando con la luz de la paz divina. Ese es el hogar que Dios quiere para ti. Ese es el hogar que vamos a construir juntos. Así que, toma mi mano, espiritualmente hablando, y caminemos juntos. Vamos a descubrir cómo estas escrituras pueden transformar tu vida, tu familia y tu hogar. ¿Estás listo? Entonces, sigamos adelante, porque Dios tiene algo poderoso que quiere hacer en ti hoy. Amigo, mientras nos preparamos para sumergirnos en las 5 escrituras que protegerán tu hogar,
quiero que lleves esta verdad contigo. No estás solo en esta batalla. Las tormentas que enfrentas no son más grandes que el Dios que te ama. Él ve cada lágrima, escucha cada oración y conoce cada lucha que está ocurriendo dentro de las paredes de tu hogar. Salmo 91, 1-2. Nos recuerda que cuando habitamos en Él, encontramos un refugio seguro. Este es solo el comienzo. En los próximos momentos vamos a explorar cómo el mal intenta infiltrarse en nuestros hogares, por qué persisten estas luchas y cómo las promesas de Dios nos dan el poder para vencer. Pero antes de continuar, quiero que hagas una pausa. Cierra los ojos por un momento y ora conmigo. Señor, protege mi hogar. Trae tu paz donde hay caos, tu luz donde hay oscuridad y tu fuerza donde hay debilidad. Ayúdame a recibir tu palabra hoy. Amén. Mantén esa oración en tu corazón mientras avanzamos. Este es un viaje de fe, de esperanza y de transformación. Tu hogar no tiene que seguir siendo un campo de batalla. Puede ser un lugar donde la presencia de Dios reina, donde el amor florece y donde la paz se convierte en tu herencia. Quédate conmigo, porque las 5 escrituras que vamos a compartir cambiarán tu vida. Juntos, vamos a construir un hogar que resista cualquier tormenta, un hogar protegido por el poder de Dios. Sigamos adelante, amigo, porque la paz que buscas está a tu alcance. Querido amigo, imagina tu hogar como una fortaleza, un lugar diseñado para ser un refugio seguro donde tú y tus seres queridos encuentran descanso, amor y paz. Pero, ¿qué sucede cuando esa fortaleza comienza a temblar bajo el peso de fuerzas invisibles? No hablo de tormentas que ves con tus ojos, como el viento que sacude las ventanas o la lluvia que golpea el tejado. Hablo de amenazas más sutiles, más peligrosas, que se infiltran en el corazón de tu hogar sin que apenas las notes. Estas fuerzas pueden ser pensamientos negativos que se arraigan en tu mente, susurrándote dudas sobre tu valor o tu futuro. Pueden ser palabras de discordia que, como chispas, encienden conflictos entre esposos, padres e hijos. O tal vez es un peso espiritual, una sensación de oscuridad que no puedes explicar, pero que sientes en el aire. La Biblia nos advierte sobre estas amenazas en Efesios 6:12, que dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué significa esto? Que las verdaderas batallas que enfrentamos no siempre son visibles. No son solo las discusiones con tu pareja o las preocupaciones por el dinero. Hay fuerzas espirituales que buscan debilitar tu hogar, sembrar división y robar tu paz. Estas fuerzas operan en las sombras, aprovechando tus momentos de cansancio, tus inseguridades o esos pequeños rencores que no has soltado. Pero aquí está la verdad. Dios te ha dado ojos espirituales para ver estas amenazas y un poder mayor para vencerlas. Piensa por un momento. ¿Has sentido alguna vez que algo está mal en tu hogar, pero no puedes señalar exactamente qué es? Tal vez es una tensión que no explica las palabras o un miedo que parece más grande de lo que debería. Estas son las amenazas invisibles de las que hablamos hoy. No estás solo en esto, amigo. Dios ve lo que enfrentas y Él tiene una respuesta. Quédate conmigo, porque vamos a desenmascarar estas fuerzas y aprender cómo proteger tu hogar con la verdad divina. Las amenazas invisibles no solo atacan tu espíritu, dejan huellas profundas en tu cuerpo, tus emociones y tus relaciones. Imagina una grieta pequeña en el muro de tu fortaleza. Al principio, parece insignificante, pero con el tiempo, el viento y la lluvia la agrandan, hasta que toda la estructura está en peligro. Así funcionan estas fuerzas en tu hogar. Ese pensamiento negativo que permitiste quedarse puede convertirse en ansiedad que te roba el sueño. Esas palabras duras que dijiste en un momento de enojo
pueden convertirse en un muro de silencio entre tú y alguien que amas. El estrés se acumula en tu cuerpo, hombros tensos, dolores de cabeza, un cansancio que no explica el trabajo del día. ¿Te has sentido así? ¿Has notado cómo la discordia en tu hogar afecta no solo tu corazón, sino también tu salud? Pensemos en un ejemplo cotidiano. Imagina a una madre que, después de un día agotador, discute con su esposo por algo pequeño, como quién debía lavar los platos. Esa discusión se convierte en gritos, y los niños, que escuchan desde sus habitaciones, se sienten inseguros. Esa noche, la madre no puede dormir, preocupada por las facturas, por sus hijos, por el futuro. Su cuerpo está tenso, su mente agotada. Lo que comenzó como una pequeña chispa de frustración se ha convertido en una tormenta que afecta a toda la familia. Y espiritualmente, el impacto es aún más profundo. Cuando el mal encuentra una puerta abierta, ya sea a través de la ira, el miedo o la amargura, puede llenar tu hogar de una oscuridad que pesa en el alma. Pero aquí está la buena noticia. No tienes que vivir así. Dios no te creó para estar bajo el peso de estas consecuencias. Él quiere que tu hogar sea un lugar de descanso, no de batalla. Reflexiona por un momento. ¿Cómo han afectado estas amenazas invisibles tu vida? ¿Sientes el peso en tu cuerpo, en tu mente, en tus relaciones? No te desanimes, porque Dios tiene un plan para sanar y restaurar. Sigamos adelante, porque hay esperanza en su palabra. Déjame contarte la historia de los Gómez, una familia que, como muchos de nosotros, enfrentó estas amenazas invisibles. Sofía y Miguel eran un matrimonio joven, con 2 hijos pequeños y una vida llena de sueños. Pero con el tiempo, su hogar comenzó a desmoronarse. Todo empezó con pequeños desacuerdos. Miguel trabajaba largas horas y llegaba agotado, mientras Sofía sentía que cargaba sola con las responsabilidades del hogar. Las discusiones se volvieron frecuentes y el rencor comenzó a acumularse como polvo en los rincones de su casa. Sofía guardaba resentimientos por las promesas que Miguel no cumplía. Miguel, por su parte, sentía que sus esfuerzos no eran valorados. Sus hijos, atrapados en medio, comenzaron a actuar con rebeldía, sintiendo la tensión que llenaba el aire. Pero había algo más. Sofía empezó a notar una opresión en su hogar, una sensación de que algo no estaba bien. Las noches eran inquietas, llenas de pesadillas. Miguel, aunque no lo admitía, sentía un miedo constante a fracasar como esposo y padre. Un día, durante una discusión especialmente intensa, Sofía gritó: «Ya no puedo más con esto. Nuestra casa está rota». Ese momento fue un punto de inflexión. Una amiga de Sofía, una mujer de fe, le compartió un versículo que resonó profundamente. Efesios 6:12. Al leerlo, Sofía se dio cuenta de que su lucha no era solo contra Miguel o las circunstancias, sino contra fuerzas espirituales que alimentaban la discordia. Comenzaron a orar juntos, aunque al principio fue incómodo. Pidieron perdón, no solo el uno al otro, sino también a Dios por permitir que el rencor y el miedo tomaran el control. Poco a poco, la paz comenzó a regresar. Las discusiones no desaparecieron de la noche a la mañana, pero se volvieron menos destructivas. Los niños comenzaron a reír de nuevo, y esa opresión espiritual se desvaneció como niebla bajo el sol. La historia de los Gómez nos enseña algo poderoso. Las amenazas invisibles pueden ser reales, pero no son invencibles. ¿Y tú? Hay rencores en tu hogar que están abriendo la puerta al caos. ¿Qué historia está contando tu familia en este momento? Quédate conmigo, porque Dios tiene el poder para reescribir esa historia con paz y amor. Amigo, para combatir estas amenazas invisibles, necesitamos entender la batalla desde la perspectiva de Dios. La Biblia nos da una advertencia clara en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Imagina un león acechando en la oscuridad, esperando el momento perfecto para atacar. Ese es el enemigo de tu alma, y su objetivo es tu hogar. No ataca con espadas o fuego, sino con susurros de duda, con semillas de discordia, con sombras de miedo. Quiere que creas que tu hogar está destinado al caos, que no hay esperanza para la paz. Pero escúchame, ese león no tiene el poder que cree tener. Dios es infinitamente más grande, y su palabra es un arma poderosa contra cualquier amenaza. Cuando Pedro nos dice, sed sobrios, velad, nos está llamando a estar alerta, a no ignorar las señales de peligro espiritual. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Significa reconocer cuando la ira está creciendo en tu corazón y detenerla con oración antes de que se convierta en palabras hirientes. Significa identificar el miedo que te paraliza y reemplazarlo con la verdad de Dios. Significa proteger tu hogar con la fe, como un guardia que vigila las puertas de una fortaleza, pero no lo haces solo. Dios está contigo, peleando tus batallas. Reflexiona por un momento. ¿Qué fuerzas invisibles están debilitando la paz en tu hogar? ¿Es el miedo que te mantiene despierto por la noche? ¿Es la amargura que se ha acumulado en silencio? La buena noticia es que no tienes que luchar solo. La palabra de Dios es tu espada, y su espíritu es tu fuerza. Sigamos adelante, porque hay un camino claro para proteger tu hogar. Amigo, las amenazas invisibles que enfrentas son reales, pero no son el final de tu historia. Dios no te ha dejado indefenso. Él te ha dado su palabra, su espíritu y su promesa de protección. Efesios 6:12 y 1 Pedro 5:8. Nos recuerdan que la batalla es espiritual, pero también nos aseguran que Dios es nuestro refugio. Imagina tu hogar como una fortaleza rodeada por un ejército de ángeles, enviados por Dios para guardarte. No importa cuán fuerte parezca el ataque, la presencia de Dios es más poderosa. Hoy te invito a hacer una pausa y reflexionar. Puedes identificar las fuerzas que perturban tu hogar. Tal vez es una discusión que necesita ser sanada, un miedo que necesita ser enfrentado, o una puerta espiritual que necesitas cerrar con oración. No te desanimes, porque Dios está de tu lado. En las próximas secciones, vamos a explorar cómo estas amenazas tienen raíces más profundas y cómo las 5 escrituras que compartiremos contigo pueden desarraigarlas y traer paz duradera. Pero por ahora, ora conmigo. Señor, abre mis ojos para ver las amenazas invisibles en mi hogar. Dame sabiduría para reconocerlas y fuerza para combatirlas con tu verdad. Amén. Tu hogar no está destinado al caos. Está destinado a ser un lugar donde la paz de Dios reina, donde el amor florece y donde el mal no tiene lugar. Quédate conmigo, porque el poder de Dios está a punto de transformar tu hogar de maneras que nunca imaginaste. Querido amigo, en la sección anterior hablamos de las amenazas invisibles que asedian tu hogar, esas fuerzas espirituales y emocionales que intentan robar tu paz. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué estas tormentas parecen no desvanecerse? ¿Por qué, a pesar de tus esfuerzos, el caos regresa una y otra vez? La respuesta no está en el exterior, en las circunstancias o en las personas que te rodean. La respuesta está dentro de ti, en las raíces profundas de tu corazón. Imagina tu hogar como un jardín hermoso, pero bajo la superficie. Raíces venenosas crecen silenciosamente, alimentando la discordia, el miedo y el dolor. Estas raíces tienen nombres: orgullo, rencor, miedo, falta de fe. Cada una de ellas abre una puerta al mal, permitiendo que las sombras se infiltren en tu hogar. La Biblia nos advierte sobre esto en Proverbios 16:18, que dice: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo, amigo, es como una raíz que se enreda en tu alma, haciéndote creer que no necesitas ayuda, que puedes controlar todo por tu cuenta.
¿Cuántas veces has sentido ese impulso de tener la razón en una discusión, incluso a costa de herir a alguien que amas? El rencor es otra raíz, una que se aferra a las heridas del pasado, envenenando tus relaciones. El miedo, por su parte, te susurra que no eres suficiente, que tu hogar nunca estará a salvo. Y la falta de fe te hace dudar de las promesas de Dios, dejando tu corazón vulnerable. Estas raíces no son visibles a simple vista, pero sus frutos, la discordia, la ansiedad, la división, son evidentes en tu hogar. Reflexiona por un momento. ¿Qué raíz está creciendo en tu corazón hoy? ¿Es el orgullo que te impide pedir perdón? ¿Es el rencor que te ata al pasado? Dios ve esas raíces, y Él tiene el poder para desenterrarlas. Quédate conmigo, porque vamos a descubrir cómo cortarlas de una vez por todas. Para entender cómo estas raíces afectan nuestro hogar, dejemos que la Biblia nos hable a través de una historia antigua pero profundamente relevante. La historia de Caín y Abel, narrada en Génesis 4. Caín y Abel eran hermanos, hijos de Adán y Eva, y cada uno ofreció un sacrificio a Dios. Abel ofreció lo mejor de su rebaño con un corazón humilde, y Dios lo aceptó. Caín, sin embargo, ofreció su sacrificio con un corazón dividido, y Dios no lo miró con agrado. En lugar de buscar la guía de Dios, Caín permitió que una raíz venenosa creciera en su corazón: los celos. Esa raíz se convirtió en ira, y la ira en odio. Dios, en su misericordia, le advirtió: si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo. Génesis 4:7. Pero Caín no escuchó. En un acto impulsado por el orgullo y el rencor, mató a su hermano Abel. ¿Qué nos enseña esta historia? Que las raíces venenosas no solo destruyen a quien las lleva, sino que también hieren a los que están cerca. Caín no solo perdió su paz, destruyó su familia, su hogar, su relación con Dios. ¿Te suena familiar? Tal vez no has llegado a extremos tan trágicos, pero ¿has sentido alguna vez esa punzada de celos cuando alguien recibe lo que tú deseas? ¿Has permitido que la ira crezca en tu corazón, convirtiendo una pequeña ofensa en un conflicto que divide tu hogar? La historia de Caín es un espejo para todos nosotros. Muestra cómo el orgullo, los celos y el rencor pueden convertirse en raíces que alimentan el caos. Pero también nos recuerda que Dios nos advierte, nos ofrece una salida antes de que el pecado tome el control. Imagina cómo habría sido la historia si Caín hubiera elegido la humildad, si hubiera llevado su dolor a Dios en lugar de dejar que se convirtiera en odio. Pregúntate, ¿qué raíces de celos o ira podrían estar creciendo en tu hogar hoy? ¿Estás escuchando la advertencia de Dios? ¿O estás dejando que esas raíces se fortalezcan? Sigamos adelante, porque hay esperanza para sanar estas heridas. Ahora, llevemos esta lección a nuestros días con la historia de Laura y Diego, una pareja que enfrentó las mismas raíces venenosas en su hogar. Laura y Diego llevaban 10 años casados, con una hija pequeña, Sofía. Al principio, su matrimonio estaba lleno de amor y sueños compartidos, pero con el tiempo, las pequeñas ofensas comenzaron a acumularse. Diego olvidaba fechas importantes, y Laura sentía que sus esfuerzos en el hogar no eran valorados. En lugar de hablar, Laura guardaba silencio, dejando que el rencor creciera como una raíz bajo la superficie. Diego, por su parte, se sentía juzgado, y su orgullo lo llevaba a responder con frialdad. Una noche, una discusión sobre algo tan simple como quién debía recoger a Sofía de la escuela, se convirtió en un torbellino de acusaciones. «¡Nunca me escuchas!», gritó Laura. «Siempre estás buscando algo para criticarme», respondió Diego. La tensión se extendió a su hija, quien comenzó a tener problemas en la escuela, sintiendo el peso del conflicto en casa. Pero lo que más preocupaba a Laura era una sensación de oscuridad en su hogar, como si algo más profundo estuviera en juego. Un día,
una amiga le habló de Proverbios 16:18 y le preguntó: ¿estás dejando que el orgullo o el rencor controlen tu corazón? Esa pregunta fue un despertar para Laura. Ella y Diego decidieron buscar ayuda, primero en oración y luego en consejería. Comenzaron a hablar abiertamente, a pedir perdón, a desenterrar las raíces de amargura que habían permitido crecer. No fue fácil, pero con cada conversación honesta, con cada oración, su hogar comenzó a sanar. Sofía volvió a sonreír, y esa sensación de opresión se desvaneció. La historia de Laura y Diego nos muestra que las raíces del mal no son invencibles. Cuando reconoces el orgullo, el rencor o el miedo en tu corazón, puedes llevarlos a Dios y encontrar liberación. Reflexiona. ¿Qué malentendidos o heridas están alimentando el caos en tu hogar? ¿Estás dispuesto a enfrentarlos con humildad? Amigo, la buena noticia es que no tienes que vivir esclavizado por estas raíces venenosas. Dios te ofrece una salida, un camino hacia la libertad. En Santiago 4:7, la Biblia dice: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros». Estas palabras son un mapa para la victoria. Someterse a Dios significa rendir tu orgullo, tu rencor, tu miedo, y colocar tu confianza en Él. Es como arrancar una raíz venenosa y plantar en su lugar una semilla de fe. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Significa que, cuando sientas la tentación de responder con ira, hagas una pausa y ores: Señor, dame la humildad para escuchar. Significa que cuando el rencor intente aferrarse a tu corazón, elijas perdonar, no porque la otra persona lo merezca, sino porque Dios te ha perdonado a ti. Significa que, cuando el miedo te susurre que no eres suficiente, declares la verdad de que eres hijo amado de Dios. Esta sumisión no es debilidad, es la mayor fortaleza que puedes tener. Es entregar las riendas de tu hogar a aquel que lo diseñó. Imagina tu hogar como un árbol cuyas raíces están ancladas en la fe, no en el orgullo. Ese árbol no se tambalea ante la tormenta, porque está firme en la verdad de Dios. La historia de Caín nos muestra lo que sucede cuando ignoramos las advertencias de Dios. La historia de Laura y Diego nos muestra lo que sucede cuando escuchamos. ¿Qué elegirás tú? Pregúntate, ¿qué raíz en tu corazón necesita ser desenterrada hoy? ¿Estás dispuesto a someterte a Dios y resistir al enemigo? Quédate conmigo, porque Dios tiene el poder para transformar tu hogar desde la raíz. Amigo, las raíces del mal, el orgullo, el rencor, el miedo, la falta de fe, no tienen que definir tu hogar. Dios te ha dado el poder para desenterrarlas y plantar semillas de paz, amor y esperanza. Proverbios 16:18. Nos advierte que el orgullo lleva a la destrucción, pero Santiago 4:7 nos promete que la sumisión a Dios trae victoria. Tu hogar no está destinado al caos. Está destinado a ser un reflejo de la gloria de Dios. Hoy, te invito a hacer una pausa y mirar dentro de tu corazón. ¿Qué raíces están alimentando el caos en tu hogar? ¿Es una herida que no has sanado? ¿Es un miedo que no has enfrentado? ¿Es el orgullo que te impide dar el primer paso hacia la reconciliación? No tengas miedo de enfrentar estas verdades, porque Dios está contigo. Ora conmigo ahora. Señor, muéstrame las raíces venenosas en mi corazón. Dame la valentía para rendirlas a ti, y la fe para confiar en tu poder. Amén. En las próximas secciones, vamos a descubrir cómo las 5 escrituras poderosas que compartiremos contigo pueden construir un escudo espiritual alrededor de tu hogar. Pero por ahora, recuerda esto. Dios es el jardinero de tu alma, y Él está listo para arrancar lo que destruye y plantar lo que da vida. Quédate conmigo, porque el viaje hacia un hogar lleno de paz está apenas comenzando. Querido amigo, hasta ahora hemos identificado las tormentas que amenazan tu hogar y las raíces venenosas que permiten que el mal persista. Pero hoy, quiero llevarte a un lugar de victoria.
un lugar donde la fe se convierte en tu armadura y la palabra de Dios en tu escudo. Imagina tu hogar como una fortaleza, rodeada por un escudo brillante que ninguna fuerza maligna puede atravesar. Ese escudo es la fe y está forjado con las promesas de Dios. En esta sección, vamos a descubrir 5 escrituras poderosas que serán tus armas espirituales para proteger tu hogar. Salmo 23, 4. Isaías 54, 17. Salmo 34. 7. Deuteronomio 31, 6 y 2. Timoteo 1:7. Estas no son solo palabras, son promesas vivas, inspiradas por el Espíritu de Dios, diseñadas para fortalecer tu corazón, sanar tus relaciones y expulsar cualquier sombra que intente entrar en tu hogar. Cada una de estas escrituras es como una piedra preciosa, única en su poder, pero juntas forman una armadura inquebrantable. La Biblia nos dice en Efesios 6:16 que debemos tomar el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Ese escudo no es algo que fabricas con tus propias fuerzas. Se construye cuando declaras la palabra de Dios, con fe. Hoy, te invito a abrir tu corazón y recibir estas escrituras como regalos divinos. No son solo para leerlas, sino para vivirlas, para declararlas sobre tu hogar cada día. Reflexiona por un momento. ¿Estás listo para tomar estas promesas y hacerlas parte de tu vida? ¿Estás dispuesto a dejar que la fe sea tu defensa contra las tormentas? Quédate conmigo, porque estas 5 escrituras van a transformar la manera en que proteges tu hogar. Comencemos con la primera escritura, Salmo 23, 4, que dice: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amigo, estas palabras son un faro de esperanza en los momentos más oscuros. Clara vivía con sus 2 hijos en un pequeño apartamento, luchando contra deudas y la ansiedad de no saber cómo proveer para ellos. Cada noche, el miedo la envolvía como una sombra, susurrándole que nunca sería suficiente. Una amiga le compartió Salmo 23, 4, y Clara comenzó a orarlo cada mañana declarando: No temeré, porque Dios está conmigo. Al principio las circunstancias no cambiaron, pero algo dentro de ella sí. La paz comenzó a llenar su corazón, como un río tranquilo que calma la tormenta. Con el tiempo, Clara encontró un mejor trabajo, sus hijos comenzaron a prosperar en la escuela, y su hogar se convirtió en un lugar de esperanza. ¿Qué hizo la diferencia? Clara tomó esta escritura y la hizo suya. La declaró con fe, y Dios respondió. Imagina tu hogar rodeado por esta promesa, como un escudo que desvía el miedo. ¿Cómo sería tu vida si, en lugar de ceder al temor, declararas cada día: No temeré mal alguno, porque Dios está conmigo? Reflexiona. ¿Qué miedos están ensombreciendo tu hogar hoy? Toma Salmo 23, 4 y hazlo tu oración. Dios está contigo, y su presencia es más poderosa que cualquier valle. La segunda escritura es Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Amigo, esta es una promesa de victoria absoluta. Las armas que se forjan contra tu hogar pueden ser palabras de crítica, ataques espirituales o incluso tus propias dudas internas. Pero Dios declara que ninguna de ellas prosperará. Imagina estas armas como flechas disparadas contra tu fortaleza. La fe en esta promesa las hace caer al suelo, impotentes. Permíteme compartir la historia de Javier, un hombre que enfrentó un ataque contra su hogar. Javier y su esposa, Elena, estaban lidiando con rumores maliciosos en su comunidad, que amenazaban con destruir su reputación. Las palabras de otros sembraban división, y Javier sentía que su hogar estaba bajo asedio. Un día, en una reunión de oración, alguien compartió Isaías 54, 17. Javier comenzó a declarar esta escritura sobre su familia.
Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Cada vez que el chisme intentaba herirlos, oraban esta promesa. Con el tiempo, la verdad salió a la luz. Los rumores se desvanecieron y su hogar se fortaleció. Javier aprendió que la fe en la palabra de Dios es un escudo que detiene cualquier ataque. Esta escritura no solo protege tu hogar de amenazas externas, sino también de las internas, como la autocrítica o la desesperanza. Reflexiona por un momento. ¿Qué armas están siendo forjadas contra tu hogar? ¿Son palabras de otros, pensamientos de derrota o luchas espirituales? Declara Isaías 54:17 hoy, y confía en que Dios condena toda lengua y desvía toda arma. Tu hogar está bajo su protección, y nada puede prevalecer contra su poder. La tercera escritura es Salmo 34, 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Amigo, esta es una imagen poderosa. Un ejército de ángeles rodeando tu hogar, formando un escudo divino que ninguna fuerza maligna puede cruzar. Temer a Dios no significa tenerle miedo, sino honrarlo, confiar en Él y vivir en reverencia a su autoridad. Cuando lo haces, su protección sobrenatural se activa. Imagina tu hogar envuelto en una luz brillante, custodiado por ángeles enviados por Dios. Esta promesa no es un cuento de hadas, es una realidad espiritual. Piensa en la historia de Clara que mencionamos antes. Además de Salmo 23, 4, Clara comenzó a orar Salmo 34, 7, pidiéndole a Dios que enviara sus ángeles para proteger su hogar. Una noche, cuando una tormenta eléctrica azotó su ciudad, Clara sintió una paz inexplicable, como si una presencia invisible estuviera cuidando de ellos. Al día siguiente, descubrió que un árbol cayó cerca de su casa, pero no la tocó. Clara creyó que los ángeles de Dios la habían protegido, no solo de la tormenta física, sino también de las tormentas espirituales. Este versículo te invita a confiar en la protección invisible de Dios. Reflexiona. ¿Estás viviendo de una manera que honra a Dios, invitando a sus ángeles a acampar alrededor de tu hogar? Declara Salmo 34, 7 hoy, y cree que Dios está enviando su protección divina para guardar tu casa. Las últimas dos escrituras trabajan juntas para darte valentía y poder espiritual. Deuteronomio 31, 6 dice, «Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará». Y 2 Timoteo 1:7 añade, «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Estas promesas son un llamado a la acción. No solo te piden que resistas el miedo, te dan el poder para hacerlo. Dios no te abandona en la batalla. Él camina contigo y te llena de un espíritu de poder, amor y autocontrol. Imagina estas escrituras como una espada en tus manos, lista para cortar las cadenas del miedo y la duda. Piensa en Javier, quien también usó estas palabras para fortalecer su fe. Cuando las críticas contra su familia continuaban, oró Deuteronomio 31, 6, recordando que Dios nunca lo dejaría. Y cuando sentía temor, declaraba 2 Timoteo 1:7, reclamando el poder y el amor de Dios. Estas escrituras transformaron su perspectiva, dándole la valentía para enfrentar cada desafío con confianza. Reflexiona. ¿Estás usando estas promesas para fortalecer tu espíritu? ¿Estás confiando en que Dios te da poder y amor para proteger tu hogar? Declara estas palabras hoy y deja que llenen tu hogar de valentía divina. Amigo, estas son 5 escrituras: Salmo 23, 4, Isaías 54, 17, Salmo 34, 7, Deuteronomio 31, 6 y 2. Timoteo 1. 7 son más que palabras. Son la armadura de la fe que protege tu hogar. Imagina tu casa rodeada por un escudo brillante, forjado por la palabra de Dios.
impenetrable ante cualquier ataque. La fe es la clave para activar estas promesas. No se trata solo de leerlas, sino de creerlas, declararlas y vivirlas cada día. Pregúntate, ¿estás usando la palabra de Dios como tu defensa diaria? ¿Cómo cambiaría tu hogar si hicieras de estas escrituras una parte de tu vida cotidiana? Hoy, te invito a tomar un momento y orar conmigo. Señor, gracias por tu palabra que protege mi hogar. Ayúdame a declarar estas promesas con fe y a confiar en tu poder. Amén. En las próximas secciones, exploraremos cómo llevar estas promesas a la práctica, construyendo hábitos que fortalezcan tu hogar. Pero por ahora, recuerda esto: la fe en la palabra de Dios es tu escudo, y con ella, ninguna tormenta puede prevalecer. Quédate conmigo, porque el viaje hacia un hogar protegido por la fe está apenas comenzando. Querido amigo, hemos hablado de las tormentas que amenazan tu hogar, de las raíces venenosas que las alimentan, y de las 5 escrituras poderosas que forman tu armadura de fe. Pero ahora es hora de poner manos a la obra. ¿Cómo tomas esas promesas y las conviertes en una fortaleza viva que protege tu hogar? La respuesta comienza con un paso simple, pero profundamente poderoso: la oración. Imagina la oración como los cimientos de un muro espiritual que rodea tu hogar, un muro que ninguna fuerza maligna puede derribar. La Biblia nos guía en Mateo 6:6, donde Jesús dice: «Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Estas palabras no son solo una instrucción, son una invitación a encontrarte con Dios en la intimidad, a construir un refugio espiritual donde su presencia reina. La oración diaria no es un ritual vacío, amigo. Es un acto de fe que invita a Dios a morar en tu hogar. Déjame darte un ejemplo práctico. Piensa en Marta, una mujer que vivía con su esposo y sus 3 hijos en un hogar lleno de tensiones. Las mañanas eran caóticas, con discusiones sobre horarios y tareas, y las noches terminaban en silencio resentido. Un día, Marta decidió seguir Mateo 6:6. Cada mañana, antes de que su familia despertara, se encerraba en su habitación y oraba, pidiéndole a Dios que llenara su hogar de paz. Oraba por su esposo, por sus hijos, por cada rincón de su casa. Al principio, no vio cambios inmediatos, pero con el tiempo, algo milagroso ocurrió. Las discusiones disminuyeron, sus hijos comenzaron a compartir más, y una calma nueva llenó su hogar. La oración de Marta construyó un cimiento espiritual que transformó su familia. ¿Cómo sería tu hogar si hicieras de la oración un hábito diario? Reflexiona. ¿Estás apartando un tiempo cada día para orar por tu familia? Comienza hoy, amigo. Cierra la puerta, habla con Dios, y deja que Él construya ese muro de protección alrededor de tu hogar. El segundo paso para proteger tu hogar es el perdón, una herramienta poderosa que sana las grietas en las paredes de tu fortaleza. El rencor y la amargura son como agujeros en tu muro espiritual, permitiendo que el mal se cuele, pero el perdón los sella, restaurando la integridad de tu hogar. La Biblia nos enseña Prider System, ña en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Estas palabras son un mandato divino, pero también una promesa de sanidad. Perdonar no significa ignorar el dolor o justificar el error. Significa liberar tu corazón y el de los demás para que la paz de Dios pueda entrar. Permíteme contarte la historia de Ricardo y Ana, una pareja cuyo matrimonio estaba al borde del colapso. Ana guardaba resentimientos por las largas horas que Ricardo pasaba trabajando, sintiendo que él priorizaba su carrera sobre la familia. Ricardo, por su parte, se sentía incomprendido, herido por las críticas de Ana. Las discusiones eran constantes y su hogar se sentía como un campo de batalla. Un día,
durante una consejería en su iglesia. El pastor les compartió Colosenses 3:13. Ana y Ricardo se miraron, y aunque fue difícil, decidieron perdonarse. Ana pidió perdón por sus palabras hirientes, Ricardo por su falta de atención. No fue fácil, y las heridas no sanaron de inmediato, pero cada acto de perdón era como un ladrillo que reforzaba el muro de su hogar. Con el tiempo, su relación se fortaleció, y sus hijos, que antes sentían la tensión, comenzaron a florecer en un ambiente de amor. El perdón no solo sanó su matrimonio, sino que cerró las puertas al mal que intentaba dividirlos. Reflexiona por un momento. ¿Hay alguien en tu hogar a quien necesitas perdonar? Estás cargando un rencor que está debilitando tu fortaleza. El perdón es un regalo que te das a ti mismo y a tu familia. Toma la decisión hoy de soltar el pasado y dejar que la gracia de Dios restaure tu hogar. El tercer paso para proteger tu hogar es llenarlo de adoración. La adoración es como un fuego que purifica el aire, expulsando cualquier sombra de maldad. Cuando alabas a Dios, invitas su presencia a morar en tu hogar, y donde está su presencia, el enemigo no tiene lugar. Imagina tu hogar como una fortaleza iluminada por la luz de la adoración, un lugar donde la música, la alabanza y la gratitud crean un ambiente impenetrable. La Biblia no nos da una escritura específica sobre la adoración en el hogar, pero el Salmo 22:3 nos dice que Dios habita entre las alabanzas de Israel. Esto significa que cuando alabas, Dios se hace presente de una manera poderosa. Déjame contarte sobre la familia López. Sofía y Juan, junto con sus 2 adolescentes, enfrentaban un hogar lleno de negatividad. Las quejas eran constantes. Los chicos se quejaban de la escuela, Juan del trabajo y Sofía de las tareas del hogar. Un día, decidieron cambiar el ambiente. Comenzaron a dedicar las noches de los viernes a la adoración en familia. Ponían música cristiana, leían un salmo juntos y daban gracias a Dios por sus bendiciones. Al principio, los adolescentes se resistían, pero poco a poco, algo cambió. La atmósfera de su hogar se volvió más ligera, las quejas disminuyeron, y comenzaron a compartir risas y momentos de conexión. Sofía notó que incluso las pesadillas que su hija menor tenía desaparecieron. La adoración trajo la presencia de Dios, y con ella, la paz. ¿Cómo sería tu hogar si la adoración fuera una parte regular de tu vida? Reflexiona. ¿Estás invitando la presencia de Dios a través de la alabanza? Prueba esto. Dedica un momento cada día para cantar, orar o dar gracias en familia. Verás cómo el fuego de la adoración transforma tu hogar. Proteger tu hogar no es solo un acto aislado. Es un estilo de vida construido con hábitos diarios que fortalecen tu muro espiritual. Piensa en estos hábitos como ladrillos que, uno a uno, forman una fortaleza inquebrantable. Además de la oración y la adoración, hay otras prácticas que puedes incorporar: la lectura bíblica, la gratitud y la comunión familiar. La lectura bíblica es como alimentar tu alma con la verdad de Dios. Cada versículo que lees es un ladrillo que refuerza tu fe. La gratitud, por otro lado, es como una luz que ilumina los rincones oscuros de tu hogar, disipando la queja y la amargura. Y la comunión familiar, compartir comidas, conversaciones o momentos juntos, es como el cemento que une a todos en amor. Volvamos a la familia López. Además de sus noches de adoración, comenzaron a leer un capítulo de los Proverbios cada mañana antes de salir. También crearon un tarro de gratitud, donde cada miembro escribía algo por lo que estaba agradecido cada día. Estas pequeñas prácticas transformaron su hogar. Las discusiones se volvieron menos frecuentes, y cuando surgían, eran resueltas con más calma. La metáfora del muro espiritual es poderosa aquí. Cada hábito es un ladrillo, y juntos forman una barrera que el mal no puede cruzar. Reflexiona. ¿Qué hábitos diarios podrías empezar para fortalecer tu hogar? Tal vez es leer un versículo juntos, orar antes de dormir, o compartir una comida sin distracciones. No subestimes el poder de los pequeños pasos.
Cada acto de fe es un ladrillo en el muro de protección de tu hogar. Amigo, construir un hogar protegido no requiere grandes gestos, sino pequeños pasos consistentes que invitan a Dios a morar en tu casa. Mateo 6:6. Nos enseña el poder de la oración íntima. Colosenses 3:13. Nos muestra cómo el perdón restaura relaciones, y la adoración, junto con hábitos diarios como la lectura bíblica y la gratitud, construye un muro espiritual que ninguna tormenta puede derribar. Imagina tu hogar como una fortaleza radiante, con cimientos de oración, paredes de perdón y un techo de alabanza. Este es el hogar que Dios quiere para ti. Pregúntate, ¿qué hábito puedes empezar hoy para proteger tu hogar? ¿Será orar cada mañana, perdonar una ofensa o llenar tu casa de alabanza? No esperes a que las circunstancias sean perfectas. Comienza ahora con fe. Ora conmigo. Señor, ayúdame a construir un hogar protegido por tu verdad. Dame la disciplina para orar, la humildad para perdonar y la alegría para adorarte. Amén. Los pequeños pasos que tomes hoy conducirán a grandes cambios mañana. En las próximas secciones, exploraremos cómo estas prácticas transforman tus emociones y relaciones. Pero por ahora, recuerda esto: cada acto de fe fortalece tu hogar. Quédate conmigo, porque el poder de Dios está obrando en tu vida para construir un refugio de paz que perdurará. Querido amigo, imagina tu hogar como un jardín, un lugar destinado a florecer con amor, alegría y conexión. Pero, ¿qué sucede cuando las malezas de la discordia y el dolor comienzan a crecer, ahogando las flores que deberían prosperar? Las relaciones rotas en el hogar, entre esposos, padres e hijos, hermanos o amigos, son como heridas profundas que afectan no solo a los involucrados, sino a todo el ambiente de la casa. Tal vez has sentido ese dolor. Una discusión con tu pareja que dejó un silencio frío, un malentendido con un hijo que creó una barrera invisible, o un rencor que se ha asentado como una sombra en tu corazón. Este dolor no solo hiere tus emociones, debilita la fortaleza espiritual de tu hogar, abriendo puertas al caos y la desunión. La Biblia nos ofrece una verdad poderosa en Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estas palabras no solo nos llaman a perdonar, sino que nos recuerdan que el amor y la misericordia son el antídoto contra el dolor de las relaciones rotas. Piensa en cómo una palabra dura puede quedarse grabada en tu mente, repitiéndose como un eco que lastima cada vez más. O cómo un malentendido puede convertirse en un muro que separa a los que más amas. Este dolor es real, amigo, y no estás solo en sentirlo. Pero aquí está la esperanza. Dios no solo ve tus heridas, Él quiere sanarlas. Reflexiona por un momento. ¿Qué relación en tu hogar está rota hoy? ¿Qué herida está impidiendo que tu jardín familiar florezca? Quédate conmigo, porque Dios tiene el poder para restaurar lo que se ha perdido y traer paz a tu corazón y a tu hogar. Permíteme contarte la historia de los hermanos Morales, Carlos y Lucía, cuya relación estaba fracturada por años de malentendidos y dolor. Carlos y Lucía crecieron en un hogar amoroso, pero cuando sus padres fallecieron, una disputa sobre la herencia los separó. Carlos sentía que Lucía había recibido más de lo justo, mientras que Lucía creía que Carlos no valoraba sus sacrificios por la familia. Durante años, apenas se hablaban y cuando lo hacían, las conversaciones terminaban en gritos o silencio. Sus hijos, que alguna vez jugaron juntos como primos, apenas se conocían. El hogar de ambos, aunque separados físicamente, estaba marcado por una tristeza profunda, como un jardín donde las flores se marchitaban bajo el peso del rencor. Un día, en una reunión familiar, una tía los confrontó con lágrimas en los ojos. ¿Cuánto tiempo más dejarán que este dolor los divida? Les compartió Efesios 4:32 y los animó a orar juntos.
Al principio fue incómodo. Carlos no quería ceder, y Lucía temía abrir viejas heridas, pero decidieron intentarlo. Comenzaron a reunirse una vez por semana, no para discutir, sino para orar y compartir. En una de esas reuniones, Carlos rompió en llanto y pidió perdón por su amargura. Lucía, conmovida, también pidió perdón por no haber escuchado. Ese acto de humildad fue como lluvia fresca en un jardín seco. Poco a poco, la confianza regresó. Sus hijos comenzaron a visitarse, y las risas volvieron a llenar sus hogares. La oración y el perdón no solo sanaron su relación, sino que transformaron sus casas en lugares de paz. La historia de Carlos y Lucía nos enseña que ninguna relación está demasiado rota para que Dios la restaure. Reflexiona. ¿Hay una relación en tu vida que necesita sanidad? ¿Estás dispuesto a dar el primer paso hacia el perdón? Sigamos adelante, porque Dios está listo para obrar en tu hogar. La restauración de las relaciones comienza con un corazón en paz, y esa paz solo viene de Dios. Cuando las heridas de las relaciones rotas pesan en tu alma, es fácil caer en la ansiedad, la culpa o la tristeza. Pero Dios no te creó para vivir bajo ese peso. Él quiere sanar tu corazón y llenarlo de una paz que sobrepasa el entendimiento. La Biblia nos promete en Salmo 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Estas palabras son un recordatorio de que Dios es el sanador por excelencia. No importa cuán profundo sea tu dolor, Él puede restaurarte. Imagina tu corazón como un terreno herido, lleno de cicatrices de las batallas del pasado. Dios es el jardinero que, con amor, remueve las piedras, planta nuevas semillas y hace florecer la vida. Piensa en Lucía, de la historia anterior. Después de reconciliarse con Carlos, aún llevaba una carga de culpa por los años perdidos. Cada noche, oraba Salmo 147, pidiéndole a Dios que sanara su corazón. Con el tiempo, sintió una paz que no podía explicar, una calma que le permitió amar a su hermano y a su familia con un corazón renovado. Esa paz no solo transformó su interior, sino que se reflejó en su hogar, creando un ambiente donde todos podían florecer. Reflexiona por un momento. ¿Qué heridas en tu corazón necesitan la sanidad de Dios? ¿Estás permitiendo que Él venda tus heridas con su amor? La paz interior es el cimiento para relaciones restauradas. Cuando dejas que Dios sane tu corazón, ese amor y esa paz se derraman sobre los que te rodean, transformando tu hogar en un jardín de vida. Restaurar un hogar no sucede de la noche a la mañana, amigo. Es como cultivar un jardín. Requiere tiempo, cuidado y paciencia. Las semillas de perdón, oración y amor que plantas hoy pueden tardar en florecer, pero cada pequeño esfuerzo cuenta. La metáfora del jardín es poderosa aquí. Así como un jardinero no espera que un árbol crezca en un día, tú debes confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Piensa en la historia de los Morales. La reconciliación entre Carlos y Lucía tomó meses. Hubo días en que la frustración regresaba, momentos en que las viejas heridas amenazaban con abrirse. Pero ellos perseveraron, orando juntos, recordando Efesios 4:32 y confiando en la promesa de Salmo 147:3. Cada conversación honesta, cada oración compartida, era como regar su jardín familiar. Con el tiempo, las flores de la confianza y el amor comenzaron a brotar. Sus hogares, antes marchitos por el rencor, se convirtieron en lugares de alegría y conexión. Este proceso requiere paciencia, amigo. No te desanimes si la sanidad no llega de inmediato. Dios está trabajando en los detalles, incluso cuando no lo ves. Reflexiona. ¿Estás siendo paciente en el proceso de restauración? ¿Confías en que Dios está cultivando algo hermoso en tu hogar? Sigue sembrando semillas de fe y verás cómo tu jardín comienza a florecer. Amigo, la paz de Dios es el poder que restaura el corazón de tu hogar.
Efesios 4:32 te llama a perdonar y amar como Cristo lo hizo, mientras que Salmos 147:3 te promete que Dios sana tus heridas más profundas. Tu hogar no está destinado a ser un lugar de dolor o división, sino un jardín donde el amor, la paz y la conexión florecen. Imagina tu familia reunida, riendo, compartiendo, libre de las sombras del pasado. Ese es el sueño de Dios para ti. Pregúntate, ¿confías en Dios para sanar tu hogar? ¿Qué relación necesita tu oración y tu perdón hoy? Ora conmigo ahora. Señor, sana mi corazón y mis relaciones. Llena mi hogar de tu paz y restaura lo que se ha roto. Amén. Los pequeños pasos que tomes hoy, un perdón ofrecido, una oración sincera, una palabra amable, son semillas que Dios hará crecer. En las próximas secciones, exploraremos cómo vivir con propósito y renovar tu mente para mantener esta paz. Pero por ahora, recuerda esto. La paz de Dios restaura todo. Quédate conmigo, porque el jardín de tu hogar está a punto de florecer como nunca antes. Querido amigo, hemos hablado de las tormentas que amenazan tu hogar, las raíces venenosas que las alimentan, las escrituras que te arman con fe y los pasos prácticos para construir una fortaleza espiritual. Pero hay una verdad fundamental que puede transformar no solo tu hogar, sino tu vida entera: tu identidad en Dios. Imagina tu vida como un árbol majestuoso, destinado a crecer fuerte y dar frutos abundantes. Pero ¿qué sucede cuando el enemigo intenta arrancar las raíces de ese árbol, haciéndote dudar de quién eres? El mal no solo ataca tu hogar con discordia o miedo, ataca tu identidad, susurrándote que no eres suficiente, que no tienes valor, que no puedes marcar la diferencia. Estas mentiras son como un viento venenoso que intenta debilitar las raíces de tu alma. La Biblia nos da una verdad poderosa para contrarrestar este ataque en 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, amigo. Esa es tu verdadera identidad. No eres solo un esposo, una madre, un trabajador o un estudiante. Eres un hijo amado del Rey del Universo. Pero el enemigo quiere robarte esa verdad, hacerte olvidar quién eres. Cuando dudas de tu valor, cuando te defines por tus fracasos o las críticas de otros, permites que esas mentiras debiliten tu hogar. Un hogar sin raíces firmes en la identidad divina es vulnerable al caos. Reflexiona por un momento. ¿Qué mentiras has creído sobre ti mismo? ¿Te has sentido insignificante, incapaz o indigno? Dios te llama su hijo, y esa verdad es un ancla para tu hogar. Quédate conmigo, porque vamos a descubrir cómo reclamar esa identidad y proteger tu hogar con ella. Permíteme contarte la historia de Sofía, una mujer que redescubrió su propósito tras años de confusión. Sofía era madre de 2 hijos y trabajaba largas horas para mantener a su familia tras un divorcio doloroso. Cada día se sentía atrapada en una rutina agotadora, como si su vida no tuviera sentido más allá de sobrevivir. Las mentiras del enemigo resonaban en su mente. No eres una buena madre, nunca serás suficiente. Tu hogar nunca estará completo. Estas palabras la llenaban de duda y desesperanza, y su hogar reflejaba ese caos. Discusiones con sus hijos, un ambiente de tensión y una sensación de vacío que no podía explicar. Un día, en una reunión de iglesia, Sofía escuchó 1 Juan 3:1. Las palabras hijos de Dios resonaron en su corazón como un rayo de luz en la oscuridad. Comenzó a orar, pidiéndole a Dios que le mostrara quién era realmente. Poco a poco, empezó a verse no como una madre fracasada, sino como una hija amada de Dios, con un propósito divino. Decidió hacer cambios. Comenzó a hablar palabras de vida a sus hijos, a orar con ellos cada noche y a recordarles que ellos también eran hijos de Dios. Este cambio en su identidad transformó su hogar. Sus hijos, que antes se rebelaban, comenzaron a responder con más amor. La tensión dio paso a la conexión,
y el hogar de Sofía se convirtió en un lugar de esperanza. La historia de Sofía nos enseña que cuando reclamas tu identidad en Dios, no solo cambias tú, sino que cambias todo a tu alrededor. Reflexiona. ¿Qué mentiras sobre tu identidad han afectado tu hogar? ¿Estás listo para reclamar la verdad de que eres un hijo amado de Dios? Sigamos adelante, porque tu propósito está a punto de transformar tu vida. Tu identidad en Dios no es solo un título, es la base de tu propósito. Cuando Moa System. Cuando sabes quién eres en Dios, también descubres por qué estás aquí. La Biblia nos da una promesa gloriosa en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un plan para ti, amigo, un plan de esperanza y propósito. No estás aquí por casualidad. Fuiste creado con una misión única, y tu hogar es el primer lugar donde ese propósito debe brillar. Imagina tu vida como un árbol cuyas raíces están ancladas en la verdad de Dios. Cuando vives desde esa identidad, tus decisiones, tus palabras y tus acciones reflejan el propósito divino. Para Sofía, esto significó criar a sus hijos con amor y fe, enseñándoles su valor en Dios. Para ti, podría significar ser un esposo que lidera con humildad, una madre que ora con fe, o un amigo que lleva esperanza a los demás. El enemigo quiere que olvides este propósito, que vivas atrapado en la duda o el miedo. Pero Jeremías 29:11 te recuerda que Dios tiene planes de paz para ti y tu hogar. Cuando vives con propósito, tu hogar se convierte en un faro de luz, un lugar donde otros pueden ver la gloria de Dios. Reflexiona. ¿Estás viviendo desde el propósito que Dios tiene para ti? ¿Cómo cambiaría tu hogar si cada acción estuviera guiada por la verdad de Jeremías 29:11? Abraza el plan de Dios, y verás cómo tu hogar se transforma en un lugar de paz y propósito. Tu identidad en Dios no solo te da propósito, es un escudo poderoso que protege tu hogar del mal. Cuando sabes que eres un hijo amado de Dios, las mentiras del enemigo pierden su poder. El miedo no puede paralizarte, porque sabes que Dios está contigo. El orgullo no puede dividirte, porque tu valor no depende de tus logros, sino de su amor. La metáfora del árbol es clave aquí. Un árbol con raíces profundas en Dios no se tambalea ante la tormenta, porque su fuerza viene de una fuente eterna. Cuando Sofía comenzó a vivir desde su identidad como hija de Dios, su hogar se convirtió en una fortaleza. Las dudas que antes la atormentaban fueron reemplazadas por la certeza de que Dios tenía un plan para ella y su familia. Esto le dio la valentía para enfrentar desafíos, la humildad para perdonar y la fe para orar sin cesar. Tu identidad en Dios es como un escudo que cubre cada rincón de tu hogar. Cuando declaras un Juan 3:1, afirmas que eres amado, y ese amor te guarda de la desesperanza. Cuando declaras Jeremías 29:11, recuerdas que Dios tiene un propósito, y ese propósito te protege del caos. Reflexiona. ¿Estás usando tu identidad en Cristo como un escudo para tu hogar? ¿Qué cambiaría si cada día recordaras que eres un hijo de Dios con un propósito divino? Vive desde esa verdad, y verás cómo tu hogar se fortalece contra cualquier ataque. Amigo, tu identidad en Dios es la clave para un hogar protegido y lleno de propósito. 1 Juan 3. Uno te llama hijo amado de Dios. Jeremías 29:11. Te promete un futuro de esperanza. Juntas, estas verdades son como raíces profundas que sostienen el árbol de tu vida, haciéndolo fuerte ante cualquier tormenta. Pregúntate, ¿cómo vivirás tu propósito hoy? ¿Cómo usarás tu identidad en Cristo para proteger y bendecir tu hogar? Ora conmigo ahora. Señor, recuérdame quién soy en ti. Ayúdame a vivir con propósito, para que mi hogar sea un reflejo de tu amor. Amén. Tu propósito te guarda firme, amigo. En la próxima sección,
Exploraremos cómo renovar tu mente y corazón para mantener esta fortaleza. Pero por ahora, recuerda esto. Eres un hijo de Dios, y ese es el escudo más poderoso para tu hogar. Quédate conmigo, porque el viaje hacia un hogar lleno de propósito apenas comienza. Querido amigo, hemos recorrido un viaje juntos, desde reconocer las tormentas que amenazan tu hogar, desenterrar las raíces del mal, armarte con las 5 escrituras poderosas, practicar hábitos como la oración y el perdón, sanar relaciones, hasta descubrir tu identidad en Dios. Ahora, llegamos al corazón de la protección duradera, la renovación de tu mente y tu corazón. Imagina tu hogar como un jardín donde has plantado semillas de fe, perdón y propósito. Para que ese jardín florezca continuamente, necesitas cuidarlo, regarlo y protegerlo del regreso de las malezas. La Biblia nos guía en este proceso con Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estas palabras son una invitación divina a cambiar la manera en que piensas, a alinear tu mente con la verdad de Dios. El mundo te bombardea con mensajes de miedo, duda y egoísmo, pero Dios te llama a renovar tu mente con su palabra, su amor y su propósito. Sin esta renovación, las viejas raíces del orgullo, el miedo o el rencor pueden volver a crecer, debilitando tu hogar. Pero cuando permites que Dios transforme tu entendimiento, tu hogar se convierte en un lugar donde la paz no es solo un momento, sino un estilo de vida. Reflexiona por un momento. ¿Estás permitiendo que el mundo moldee tus pensamientos o estás dejando que Dios renueve tu mente? ¿Qué pensamientos necesitas transformar para que tu hogar prospere? Quédate conmigo, porque esta renovación es la clave para un hogar transformado y protegido a largo plazo. Permíteme contarte la historia de la familia Rivera, un ejemplo vivo de cómo la renovación espiritual transformó su hogar. Los Rivera, Elena, Marcos y sus 2 hijos, Daniel y Camila, vivían en una constante carrera contra el tiempo. Marcos trabajaba turnos largos. Elena estaba agotada cuidando a los niños y manejando el hogar. Y los niños se sentían desconectados, pasando horas frente a pantallas. Su hogar estaba lleno de tensión. Discusiones por pequeñas cosas, silencios incómodos y una sensación de que algo faltaba. Un día, Elena asistió a un retiro espiritual donde escuchó Romanos 12:2. Las palabras «Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento» resonaron en su corazón. Se dio cuenta de que su mente estaba atrapada en la preocupación, la frustración y el cansancio, y eso afectaba a toda su familia. Elena decidió hacer un cambio. Comenzó a dedicar las mañanas a leer la Biblia y orar, pidiéndole a Dios que renovara su forma de pensar. Luego, involucró a su familia. Cada noche, antes de la cena, leían un versículo juntos y compartían algo por lo que estaban agradecidos. Marcos, aunque al principio fue escéptico, se unió, y pronto notó que su actitud hacia el trabajo y la familia cambiaba. Los niños comenzaron a abrirse, compartiendo sus sueños y temores. La renovación no fue instantánea. Hubo días difíciles, momentos en que las viejas tensiones regresaban. Pero cada vez que la familia se reunía para orar y leer la palabra, era como regar una semilla en su jardín familiar. Con el tiempo, su hogar se transformó. Las discusiones dieron paso a conversaciones, el cansancio a gratitud y la desconexión a amor. La historia de los Rivera nos muestra que la renovación espiritual no solo cambia tu mente, cambia tu hogar. Reflexiona, ¿qué área de tu vida necesita renovación? ¿Cómo podría tu hogar cambiar si invitaras a Dios a transformar tu corazón? La renovación de tu mente y corazón no es algo que logras con tus propias fuerzas, amigo. Es un proceso guiado por el Espíritu Santo, quien trabaja en ti para alinear tus pensamientos y deseos con los de Dios. La Biblia nos promete en Filipenses 4:7, y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es solo la ausencia de conflicto, es una presencia divina que protege tu hogar como un escudo invisible. Imagina el Espíritu Santo como un jardinero celestial, plantando semillas de paz, amor y sabiduría en tu corazón, y regándolas con su gracia. Para los Rivera, el Espíritu Santo fue clave en su transformación. Cuando Elena sentía que la frustración regresaba, oraba pidiéndole al Espíritu que le diera paciencia. Cuando Marcos enfrentaba el estrés, encontraba calma al meditar en Filipenses 4:7. Esta dependencia del Espíritu Santo les permitió mantener la renovación incluso en los días difíciles. El Espíritu no solo renueva tu mente, guarda tu hogar, protegiéndolo de las tormentas que intentan regresar. Pero para recibir esta paz, debes abrir tu corazón al Espíritu, permitiéndole guiarte a través de la oración, la palabra y la obediencia. Reflexiona. ¿Estás invitando al Espíritu Santo a trabajar en tu corazón cada día? ¿Confías en que su paz puede guardar tu hogar? Deja que el Espíritu sea tu guía, y verás cómo tu hogar se convierte en un refugio de paz duradera. La renovación espiritual es un proceso continuo, y requiere hábitos diarios que mantengan tu mente y corazón alineados con Dios. Piensa en estos hábitos como semillas que plantas en el jardín de tu hogar, cada una creciendo para producir frutos de paz y amor. Basado en Romanos 12:2 y Filipenses 4:7, aquí hay algunas prácticas clave. Primero, la meditación en la palabra de Dios. Dedica tiempo cada día a leer un versículo o un capítulo, reflexionando en cómo aplica a tu vida. Segundo, la oración constante. Habla con Dios durante el día, pidiéndole que renueve tus pensamientos y llene tu hogar de paz. Tercero, la gratitud. Escribe o comparte algo por lo que estás agradecido cada día. Esto cambia tu perspectiva de la queja a la alabanza. Finalmente, la reflexión silenciosa. Tómate momentos para escuchar la voz del Espíritu Santo, dejando que Él te guíe. Volvamos a los Rivera. Ellos incorporaron estas prácticas, leían la Biblia juntos, oraban antes de dormir, y crearon un diario de gratitud familiar. Estas semillas, aunque pequeñas, transformaron su hogar en un lugar donde la paz reinaba. La metáfora de la semilla es poderosa. Cada hábito es una semilla que, con el tiempo, crece en un árbol fuerte de fe. Reflexiona. ¿Qué práctica de renovación puedes empezar hoy? ¿Cómo cambiaría tu hogar si hicieras de la palabra y la oración una prioridad diaria? Planta estas semillas, amigo, y confía en que Dios las hará crecer. Amigo, la renovación de tu corazón y mente es el secreto para un hogar transformado y protegido a largo plazo. Romanos 12:2 te llama a transformar tu entendimiento con la verdad de Dios. Filipenses 4:7 te promete la paz que guarda tu corazón. Tu hogar puede ser un jardín donde las semillas de fe, amor y paz florecen abundantemente. Pregúntate, ¿qué harás para renovar tu hogar hoy? ¿Comenzarás a leer la Biblia con tu familia, a orar con más intención o a practicar la gratitud? Ora conmigo ahora. Señor, renueva mi mente y mi corazón. Planta tus semillas de paz en mi hogar y ayúdame a vivir en tu verdad. Amén. Cada paso que tomes hacia la renovación es una inversión en un hogar que resiste cualquier tormenta. Este es el final de nuestro viaje, pero también el comienzo de una nueva etapa para ti. Tu hogar está destinado a ser un lugar donde la presencia de Dios reina. Quédate con esta promesa. La renovación constante te llevará a una paz duradera. Vive en ella, amigo, y deja que tu hogar sea un testimonio del poder transformador de Dios.